En la serie sobre la paz seguimos analizando los obstáculos que impiden disfrutarla y esta vez vamos a estar hablando de las pasiones. Eso lo hacemos aquí en Vive la Palabra y un servidor, Jaime Rivera, pastor de la Iglesia Bautista, les doy la bienvenida. Las pasiones, otro gran obstáculo para que nosotros podamos disfrutar la paz. Y en relación con la paz queremos recordar o debemos recordar que es un regalo de Dios que debemos de nosotros disfrutar. No es algo que nosotros creamos, es algo que Dios creó para nosotros y por eso lo debemos de disfrutar. No obstante, estamos viendo obstáculos para ese disfrute y hoy nos concentramos en las pasiones. Se trata de aquellos deseos que combaten contra el alma porque están fuera de los mandamientos de Dios. Quiero llevarle un momentito a la carta de Santiago, capítulo 4, y voy a leer los versos del 1 al 3. Es necesario leerlos. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, y por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden porque no reciben. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Aquí lo que nos está indicando claramente Dios en esta porción es que las pasiones y deseos profundos o intensos del corazón son aquellos que son sancionados por Dios, porque se trata de aquellos que tienen como fin únicamente complacerse a sí mismos, sin importar ni la gloria de Dios y mucho menos tener en cuenta la manera en que afectan esos deseos a otras personas. Normalmente son los deseos que se quieren cumplir solamente con fines orgullosos en la propia vida. Aquí son mencionados como codicias, como envidias y hasta avaricia, de tener para disfrutar solamente para mí mismo, la autocomplacencia del corazón, lo cual no tiene valor alguno y es sancionado como pecado en la Sagrada Escritura. Es un obstáculo porque cuando esto ocupa el alma, los pensamientos y hasta los actos, produce guerras y combates entre los mismos hermanos, pero después nos damos cuenta que la raíz de todo eso fue que ha habido un combate de nosotros respecto de lo que Dios ha dicho que es bueno para nuestras vidas. Muy mal hacemos cuando no filtramos nuestros deseos a la luz de la voluntad de Dios y los planes para nuestra vida. Y esos deseos que surgen del interior del alma no tienen que gobernarnos. Nuestro corazón no tiene que ser seguido, tiene que ser primero filtrado por la Sagrada Escritura para darnos cuenta si estamos primero detrás de cumplir un mandato para el Señor y después de hacerlo para su gloria. Entonces, no debemos de darle el gusto y el disfrute ilegítimo a cosas que aún siendo legítimas, por el mayor uso y por el mayor deseo, terminan siendo para nosotros adicciones. Ahí es donde surgen. Y a veces les damos tal valor que no nos damos cuenta que el estar cumpliendo deseos que nacen del corazón y que no son filtrados por las Escrituras, eso nos lleva a esas adicciones y nos lleva también a faltar a la voluntad de Dios, nos lleva además a desearlo de tal manera que nos comportamos provocando la contienda con los demás. Entonces, al dar cabida a los deseos sin medida, simplemente nos estamos alejando de la forma de vida que Dios quiere que tengamos, de su ambiente y de la paz que Él proporciona, que es firme y que es permanente en nosotros, la que debemos de vivir. Entonces la pregunta es: ¿qué debemos hacer? Y aquí quiero llevarle a otro texto de las Sagradas Escrituras. Mire lo que nos dice el Señor en Romanos capítulo 12, verso 1. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
Debemos entonces someter nuestros deseos, debemos de someter nuestras pasiones primero al filtro de las Sagradas Escrituras para darnos cuenta si verdaderamente están bajo los mandamientos de Dios y estamos buscando cumplir sus propósitos. Después de esto, lo que tenemos que hacer también es ver dónde está el límite de nuestros gustos y de nuestras pasiones, aquellas que resultan legítimas conforme las Escrituras. Un ejemplo claro es la alimentación. Es un deseo necesario, es natural que tengamos hambre y que podamos comer, y es un gusto que el Señor ha dejado para nosotros. No obstante, aunque es una pasión legítima, si lo hacemos de manera desmedida, podría convertirse entonces en pecado. ¿Qué debemos hacer? Limitarlo a la forma en que Dios nos ha indicado cómo es que debemos de alimentarnos, con la medida correspondiente, en los tiempos ajustados, comiendo de manera sana, y con esto entonces estamos comprobando que esa es la buena voluntad de Dios, porque nos sometemos a sus mandamientos. Así que retomamos el hecho de que este obstáculo de las pasiones que combaten en nuestras almas, se puede convertir de verdad en una obstrucción para que nosotros podamos seguir disfrutando la paz de Dios. Evaluemos cuáles son nuestras pasiones y traigámoslos todos a la luz de las Sagradas Escrituras. Aquellas pasiones, aquellos deseos que resultan legítimos delante de Dios, entonces estos cumplámoslos en la medida que Dios lo ha dicho. Como nos dice las Escrituras, presentando a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo para sacrificar aquellas pasiones que no corresponden, envidias, codicias y demás, y aquellas que sí surgen precisamente como una necesidad básica del ser humano, entonces poderlas disfrutar en el orden que Dios nos ha dejado. No olvide, estamos aquí en Vive la Palabra y gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Jaime Rivera, pastor de la Iglesia Bautista. Bendiciones.